Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Dice así Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasa como la flor de la hierba. Esta carta de Santiago es una de las primeras que se escriben y que figuran en el Nuevo Testamento. Es decir, es una de las cartas que, si la miramos de acá, más antiguas. Santiago es la forma helénica, la forma griega de mencionar a Jacobo. Quiere decir que cuando usted ve un Jacobo es un Santiago también, de acuerdo al idioma que uno utilice, y aparece en el libro de los Hechos como un pastor destacado en la ciudad de Jerusalén, un judío comprometido con el judaísmo y con la predicación a los judíos, fuertemente comprometido, acostumbrado a tratar con los primeros cristianos, que fueron los primeros cristianos fueron todos judíos. La primera iglesia, la de Pentecostés, y hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos eran todos judíos, así que él está acostumbrado a tratar con ellos. No es el hermano de Juan el apóstol, no es el hermano, porque el hermano de Juan el apóstol fue muerto por Herodes antes que se escribiera esta carta. Orígenes, que es uno de los escritores cristianos, de los que llamamos padres de la Iglesia, dice que es uno de los hermanos de Jesús, que a pesar de que la familia de Jesús no creía en él, resistía lo que él hacía, se convirtió y se transformó en un personaje importante dentro de la Iglesia en Jerusalén. El libro... Yo doy todas estas cosas generales para después entrar al detalle, pero el libro está escrito, ustedes habrán notado, por ejemplo, en el pasaje que leímos hoy, cuando habla de las olas llevadas y todo esto, es un lenguaje poético grande lo que tiene, y está escrito en un griego que sería casi el griego clásico. Y algunos dijeron, ¿cómo puede Santiago, que fue un judío, que hablaba en arameo, que predicaba en arameo, escribir así en un griego tan clásico, ¿no? Pero parece ser que esto fue un sermón de Santiago, es decir, algo que él predicó y que se tomó nota de todo esto y se encabezó y se tradujo y se mandó a todas las iglesias de origen judío. Todas las iglesias, usted sabe que los judíos estaban desparramados por todo el mundo en colonias. Recuerde usted en Pentecostés cuántos idiomas se marcan, cuántos pueblos se marcan que ellos estaban escuchando en la lengua de su país de origen. Quiero decir que esta carta se mandó a todos ellos. Por eso comienza diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Se lo manda a esos cristianos judíos. Y enseña prácticamente la doctrina cristiana. Y por eso es que vamos a estudiar. No vamos a encontrar en esta carta los razonamientos profundos del apóstol Pablo, ni la teología desarrollada de la carta a los romanos. Nos encontramos con un libro que va a hablar claramente de las pruebas, de las tentaciones, de las bendiciones, de cómo poner la fe en acción, de los problemas de la ambición, cómo pueden minar la vida de un cristiano, de los fracasos espirituales, de nuestras responsabilidades, de cómo manejar el asunto de la pobreza y del dinero dentro de la iglesia. Todo esto está aquí. Nos habla de todas estas cosas porque entiende que la fe no se expresa en la teoría, sino en la práctica.
que la fe no se expresa en la teoría, sino en la práctica. Hay gente que cree que porque cree de determinada forma ya está en la fe, pero resulta que eso no se lleva a la práctica. Y Santiago es un hombre que desafía a los cristianos, no solamente a que crean, sino a que vivan lo que creen. Y nos va a decir que si la fe está viva, el cristiano tiene que vivir lo que cree. Y si no vive lo que cree, entonces porque la fe está muerta, es solamente una fe intelectual. Quiere decir que él nos va a hablar acerca de la práctica. Es una carta que nos sacude continuamente, nos despierta y nos va a hacer revisar nuestra propia fe. Son como golpes que nos pega la carta en muchas de las cosas que dice, y yo quisiera que en estos días sintamos esos golpes de la carta para que nuestra vida espiritual realmente sea una vida que honre en todo al Señor. Santiago comienza con las pruebas. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es interesante esto, porque cuando uno lo lee, si usted está desprevenido y lee este versículo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ustedes imagínense Santiago dando el sermón a todos los cristianos que están perseguidos y dicen, señores, tengan ustedes mucho gozo porque estén en las pruebas. Uno dice, pero parece una locura esto, parece una locura. Él podía haber dicho, soporten la prueba, soportad la prueba. Él podía haber dicho, aguanten la prueba. Podía haber dicho, resígnense en la prueba. Pero él dice, gozaos mucho cuando estéis en diversas pruebas. En la versión popular dice, deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Y este es el primer sacudón de la epístola. Yo le dije que sacude, empieza a sacudir por aquí. Ya en el primer versículo nos está diciendo que en la prueba uno tiene que gozarse y sentirse dichoso de que esté siendo probado. Para entender hay que analizar un poco qué es lo que Santiago realmente quiere decir. Cuando él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, yo no voy a entrar en estos detalles más que cuando sea absolutamente imprescindible. Él utiliza una palabra griega que significa intento, significa prueba, significa tentación. Todo está en esta palabra. Siempre es un intento, una prueba, una tentación dirigida hacia un fin, pero es indefinido el fin. Es decir, es una palabra que designa cualquier tentación y cualquier cosa que le pasa a la persona que tiene una finalidad, pero no dice qué finalidad es. Por ejemplo, cuando Dios prueba a Abraham, entonces se usa esta palabra, la palabra prueba. Dios lo probó. ¿Para qué lo probó Dios? Para que Abraham saliera triunfante. El propósito de Dios no era el fracaso de Abraham. El propósito de Dios era el triunfo espiritual de Abraham. Pero se usa también para cuando Jesús fue tentado. La misma palabra. ¿Y cuál era el propósito de la tentación de Jesús? Era destruir el ministerio de Jesús. Lo que quiere decir que esta palabra no significa ni que vamos para un lado ni que vamos para el otro. Significa que estamos en una contingencia difícil que nos va a llevar a algún fin. Dice que cuando nosotros estamos en esta contingencia difícil, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en alguna prueba, cuando nos pase esto, tenemos que gozarnos. ¿Y por qué tenemos que gozarnos? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y acá no usa la misma palabra, acá usa otra palabra. Otra palabra. Quiere decir que en el castellano tenemos una palabra sola para prueba y otra para tentación, pero los griegos no. Entonces él dice, miren, cuando ustedes sienten que Dios los está probando, no saben cuál es la finalidad, pero están siendo probados, y puede ser que Dios nos esté probando directamente, o puede ser que le haya permitido a Satanás que nos tiente. Sea cual sea esto, ustedes tienen que entender que la prueba tiene un sentido, y que ese sentido no aparece en esa palabra, aparece en la segunda palabra. La segunda palabra que él utiliza para prueba es la palabra dóquimos, que significa genuino, auténtico. Es decir, uno tiene pruebas, tiene tentaciones. ¿Para qué las manda Dios? Para probarnos que somos genuinos y auténticos,
se refiere a las monedas, cuando la moneda era auténtica, era veraz. Dios busca lo genuino en nosotros. Usted sabe que cualquiera puede pregonar la fe, cualquiera puede pregonar la fe, pero resulta que la fe muchas veces no resiste la prueba. Y si la fe no resiste la prueba es porque esa fe no es auténtica, no es verdadera. El apóstol Pedro cuando escribe dice: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Quiere decir que la fe es probada por el fuego. ¿Por qué se prueba el oro por el fuego? Porque muestra su autenticidad, muestra su autenticidad. Dios busca lo auténtico. Hay un famoso teólogo menonita que dice: las pruebas son los agentes que examinan la fe y revelan su verdadera naturaleza. Son los agentes que examinan la fe y revelan su verdadera naturaleza. Cuando damos examen, todos estudiamos y vamos a dar examen, pero el examen es lo que muestra si realmente sabemos o no sabemos. El alumno que se presenta a examen siempre le va a decir al profesor que sabe y que ha estudiado. Ninguno le va a decir: mire, yo vengo acá pero no sé nada. Va y le dice eso. Pero realmente el examen es para saber si eso que él dice que ha estudiado se ha fijado en él, es verdad, está puesto en él, es real, es verdadero. Comprobamos cuando salimos aprobados del examen que todo lo que hicimos está bien y que somos aptos para subir un escalón. Por lo tanto, la prueba es necesaria porque muestra lo genuino de nuestra fe. Usted no conoce seguramente a alguien que proclamaba su fe cristiana y que de pronto le vino una prueba y mandó todo al demonio y se fue él también al demonio. Bueno, porque la fe no es auténtica. La fe no es auténtica, la fe no es verdadera. Una verdadera fe es la que realmente se mantiene firme en medio de la prueba y muestra que es una fe genuina. Es aquello que sucedió con Job. Satanás vino y dijo: bueno, pero es verdad, Job tiene fe y cree, pero lo hace de balde, lo hace porque le estás dando bendiciones. Quítale las bendiciones, a ver qué pasa. Y cuando le quitó todas las bendiciones, todas, perdió la familia, perdió los hijos, perdió el dinero que tenía, perdió la salud, él siguió manteniéndose firme. Es decir, esto es lo que busca la prueba, que se muestre que la fe es genuina. Las pruebas son los agentes que examinan la fe y revelan la verdadera naturaleza de la fe. Quiere decir que dice, bueno, cuando uno está por una prueba, tiene que sentir que la prueba es necesaria porque muestra lo genuino de la fe, porque nos habilita para subir otro escalón más. Santiago nos convoca a gozarnos, pero ¿a gozarnos en qué? En que la fe va a redundar en nuestro beneficio espiritual, la prueba va a redundar en nuestro beneficio espiritual, que saldremos con una visión mucho más clara, porque la prueba va a mostrar cuál es la capacidad de nuestra fe, cuáles son las carencias espirituales, porque si yo fracaso es porque tengo alguna carencia espiritual, y va a mostrar siempre la bondad de Dios. Por lo tanto dice, miren, uno no tiene que sentir que la prueba es algo negativo, es algo positivo. Va a mostrar lo genuino de la fe, me va a hacer subir un escalón y va a producir cosas en mi vida. Por lo tanto, gócense cuando tienen diversas pruebas. Claro, esto es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo, ¿no es cierto? Porque cuando uno tiene prueba, lo que menos quiere es gozarse en eso. Pero Santiago nos está confrontando con la profundidad de la fe. Que las pruebas que vienen a nuestra vida, y no hay vida cristiana que no tenga pruebas, no hay vida cristiana que no tenga pruebas, las pruebas que vienen a nuestra vida son agentes que Dios manda a nuestra vida, o que Dios permite en nuestra vida, manda o permite. El caso de Abraham, Dios lo mandó. El caso de Job, Dios lo permitió. ¿Se dan cuenta? Dios permite que esto llegue a nuestra vida, porque en definitiva se está evaluando nuestra fe y además se está fortaleciendo nuestra fe, porque en la prueba yo descubro cuáles son mis partes flojas, cuál es el talón de Aquiles que tengo, cuáles son las cosas en que tengo que encontrar fortaleza porque no la tengo. Es decir, la prueba es un revelador de lo que nosotros somos. La prueba revela lo que nosotros somos. ¿Se acuerda usted los antiguos fotógrafos de plaza?
que se metían dentro de y sacaban la foto, pero después sacaban eso y lo metían en una cubeta llena de agua, de líquido, no era agua, por supuesto, ¿no? Lo ponían allí y ahí empezaba a aparecer la imagen. Y la prueba es así, la prueba hace aparecer la verdadera imagen del cristiano. La prueba hace aparecer la verdadera imagen del cristiano. Yo estuve, estos días días pasados estuvimos con el pastor Roberto Bastante, que ustedes saben la prueba tremenda que tuvo con la enfermedad y el fallecimiento de su esposa. Y es un siervo de Dios que tiene que afrontar realmente un ministerio importante, permanente, y mientras que su esposa estaba agonizando, él siguió en pie con su ministerio. Siguió en pie con su ministerio. Y yo conversaba con algunas personas muy íntimas de él, y me dicen, la esposa tenía que ser atendida por una enfermera. Entonces la enfermera estaba en la misma habitación donde dormía la esposa y él dormía en una habitación separada. Pero bastaba que la esposa hiciera un gemido para que él se levantara inmediatamente y la atendía. Dice, y entonces se pasaba las noches en vela. Pero llegaba el domingo y se paraba y predicaba. Él nunca dejó el ministerio. Y algunos que lo veían decían, realmente predicaba con una unción tremenda de Dios. Estaba pasando por una prueba tremenda que estaba mostrando realmente la calidad espiritual de la persona. Estaba mostrando la calidad espiritual. Que estaba firme en el Señor, sabiendo que esto tenía un desenlace tremendo. Y él nos contó a los matrimonios, cuando nos reunimos con él, que el día que lo llaman en la madrugada, por supuesto estaba internada, diciéndole venga urgente, y él se da cuenta que ha fallecido su esposa, dice, yo me bañé y me puse delante de Dios y adoré a Dios por la esperanza que yo tenía de volverme a encontrar con ella. Es tremendo esto, es tremendo. Esta es la fortaleza espiritual que Dios busca en nosotros. Que no sea que cualquier prueba, cualquier viento que sople nos lleve para cualquier lado, nos haga desesperar, nos haga angustiar. No, el cristiano está firmado en el Señor y tiene que saber que detrás de la prueba siempre está el Señor. A veces el barco, como en el mar, tiene tormentas, pero el Señor está allí en el control de todas las cosas. Él no está durmiendo en la nave, Él está atento a todo lo que pasa. Él no está ajeno a lo que pasa, Él viene caminando hacia nosotros. La prueba que viene a nuestra vida no es algo a lo que el Señor sea ajeno. Él dice, vino pruebas, pues entonces tienes que afirmarte en el Señor y tener gozo en esto. ¿Por qué? Porque la prueba, dice, trae consecuencias, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. La palabra paciencia lo podemos entender como únicamente la capacidad de aguantar, ¿no? Es decir, bueno, vino el chubasco y me aguanto la mojadura. O vino el terremoto y me aguanto el sacudón. Nosotros vivimos un terremoto, un temblor en el Perú en estos días. Y cuando ustedes estábamos sentados a la mesa y empieza a temblar todo y tiembla la casa y tiembla todo y es un minuto nada más, pero donde usted siente que todo se mueve. Y que la gente corre y abre las puertas. Abre las puertas porque como se mueve toda la casa pueden quedar las puertas trabadas. Entonces se abren todas las puertas inmediatamente, por eso. Y usted dice, bueno, aguanto hasta que termine, ¿no? Aguanto hasta que termine. O viene una tormenta y digo, bueno, voy a aguantar el viento. Santiago no plantea esto, Santiago plantea una fe activa, no solo aguantar. Hay adversidad en tu vida, no solo aguantar la adversidad, sino convertir la adversidad en algo provechoso, sacar algún resultado. De esta adversidad voy a sacar un rédito para mi vida espiritual. De este problema voy a sacar un rédito para mi vida espiritual. Usted lea la historia de José en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el caso de José? A José lo vendieron los hermanos, lo mandaron como esclavo a tierra extraña, fue encarcelado injustamente, pero no claudicó. Y al final, cuando ya él es gobernador de Egipto, llegan los hermanos. ¿Y él qué les dice? Le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él le dice, ustedes pensaron lo malo y buscaron lo malo, y me metieron en un brete tremendo, me vendieron como esclavo, pero Dios lo sacó a bien. Dios lo sacó a bien para mí. Y no solamente para mí,
sino que esa prueba que yo tuve que pasar fue de bendición para todo un pueblo, que no se murió de hambre gracias a José. Quiere decir que Dios tenía una misión en la prueba esa. Si él no hubiera pasado por esa prueba, no hubiera llegado donde llegó. Llegó donde llegó y Dios lo pudo utilizar porque Dios le mandó una prueba. Y lo que intenta enseñarnos Santiago es esto, que miremos en perspectiva esto, que Dios está buscando algo de nosotros y que de la prueba vamos a sacar provecho para nuestra vida y provecho espiritual. Y Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, es decir, aptos, íntegros, que Dios vea que el cristiano es apto, es íntegro, es una persona en la que se puede confiar, porque él puede pasar la prueba. Para entender la importancia de la prueba y aceptarla como una bendición, uno ¿sabe qué necesita tener? Sabiduría. Y entonces vamos al tema que nos está ocupando. Uno tiene que ser sabio, tiene que tener sabiduría en su vida. Y Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces dejamos de leer el libro de Proverbios, ¿sí? Porque es cuestión de oración. Pídalo a Dios, que le da a todos sin reproche. Tenemos que tener en cuenta que Santiago era hebreo y él conocía muy bien todos los que nosotros llamamos los libros sapienciales de sabiduría. Nadie le iba a enseñar a él lo que eran los proverbios y todo esto, porque los había aprendido como judío, lo había aprendido de su juventud. En la sinagoga le habían enseñado todas estas cosas. El proverbio era una cosa, el libro de los proverbios era una cosa común en los judíos. Ellos lo conocían y los repetían los proverbios, formaba parte de su lenguaje de todos los días. Pero él dice, pídala a Dios. ¿Qué está sugiriendo? ¿Que cerremos el libro de proverbios y no lo leamos más y nos pongamos únicamente en este tiempo a orar? Partamos de la realidad. Dios no es que tiene un frasco de sabiduría y cuando yo le pido lo vuelca dentro de mi cabeza. No es así, o dentro de mi vida. No es así. Podemos leer muchas veces proverbios y no tener sabiduría. Podemos recorrer todo el libro de proverbios y seguir tan necios como siempre. ¿Usted cree que todo el que lee el libro de proverbios es sabio, termina sabio? No, necesita realmente apropiarse de eso, necesita percepción espiritual para entender eso, necesita digerir lo que lee, comprender el pensamiento de Dios. Y lo que está diciendo Santiago es eso, que le pidamos a Dios percepción espiritual para que no pasemos simplemente los ojos sobre las letras y eso no llegue a nuestro corazón. Cuando usted lee un libro de la Biblia, esto entra en su cabeza, pero después hay que hacerlo bajar al corazón, hay que hacerlo bajar a la vida. Y allí es donde necesito la acción del Espíritu Santo trabajando en mí. Pero además a veces yo mismo pongo barreras, leo y paso por arriba y no pienso, esto es para mí. No pienso cómo voy a aplicar esto en mi vida. No pienso cómo voy a implementar esto. Estoy simplemente diciendo, estoy leyendo la Biblia, nada más. Pero necesito entonces una acción de Dios que obre en mí para que eso que voy a leer realmente llegue a mi corazón y para que yo tenga percepción espiritual, es decir, para que lo vea, para que pueda digerir lo que leo, que pueda comprender el pensamiento de Dios. Y eso es justamente la percepción espiritual, comprender, apropiarse lo que Dios dice para ponerlo en práctica. El asunto es que eso baje a la vida, es que eso lo entienda, es que eso lo apropie. Y esto es una obra que Dios puede hacer en nosotros. Y esto es lo que dice Santiago. Mire, si a usted le falta sabiduría, a pesar de que en la sinagoga le han enseñado tanto el libro de Proverbios, si siente que todavía le falta sabiduría, pídale a Dios porque la palabra de Dios está resbalando en usted. Está resbalando. Y muchas veces leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios resbala en nosotros, resbala, pasa por encima de nosotros. Leemos y no nos apropiamos, en todo caso la apropiamos para algún vecino. ¿Esto le vendría tan bien a fulano? ¿No es cierto? Le vendría tan bien, ojalá lo esté leyendo. No leamos la Biblia para aplicársela al otro, leamos la Biblia para aplicarnos a nosotros, para aplicarla a nuestra vida. Es decir, la palabra de Dios tiene que hablar a mi corazón. Y si no, voy a leer toda la Biblia y la voy a saber de memoria, hermanos, pero no va a pasar nada en nuestra vida. Y este es uno de los problemas grandes que tienen los cristianos.
que muchas veces leen la Biblia, pero la Biblia no hace nada en su vida, siguen siendo la misma persona, con los mismos problemas, con los mismos defectos, con las mismas debilidades, y pasan años y son los mismos, y son inútiles para la obra de Dios, porque justamente no se han rendido a la palabra de Dios, y no han modificado su vida en la palabra de Dios. Y lo que tenemos que hacer es leer la Biblia para que modifique mi vida. Hermano, si usted lee la Biblia, pero no la hace bajar al corazón, la lectura de la Biblia es inútil. Tiene que hacerla bajar a su vida, yo la tengo que hacer bajar a mi corazón. Y Santiago dice, algunos dicen que la frase de Santiago es irónica, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que está ironizando en ese momento. Que está diciendo, miren, es increíble que ustedes tengan falta de sabiduría, pero puede ser. Por lo tanto, pídanle a Dios que esto baje y lo ponga en práctica. Y entonces él dice, y pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. No piense que quien ora dudando va a recibir algo del Señor. Pida confiando en el Señor. Podemos ser de doble ánimo. Una persona dice, yo voy a orar para que el Señor me dé sabiduría. Y ora y dice, Señor, confío de todo corazón en tu poder. Y termina de orar y dice, ¿quién sabe? El doble ánimo. La palabra que usa Santiago es dos almas, tiene dos almas. Tiene un alma que honra al Señor, pero cuando deja eso, tiene otra alma que duda. Dice, mire, el que ora y duda, no espere recibir nada del Señor, Es como si tuviera dos almas, que cree y se afirma en el Señor, pero por el otro lado duda del poder de Dios. Está diciendo, miren, para pruebas vamos a tener todos. Creer que si yo me acerco a Dios no voy a tener más problemas. No, problemas tienen todo el mundo y toda la Biblia está enseñando que el cristiano tiene problemas. Acá Santiago dice, gócense cuando pasen por diversas pruebas. Está diciendo que los cristianos pasan por pruebas. Tenemos que pasar por momentos difíciles. Pero nos está diciendo, miren que esos momentos difíciles tienen un objetivo en la vida, tienen una finalidad. Dios está buscando algo. Han llegado a un escalón y Dios va a probar esa fe que ustedes han declamado y todo lo que han aprendido lo van a tener que poner a prueba en ese momento. Y si lo aprueban, entonces somos promovidos para algo mayor. Pero dice, para esto hay que tener sabiduría y hay que aplicar la palabra de Dios con sabiduría y hay que pedirle a Dios que esa palabra de Dios llegue a nuestra vida y sea aplicada a nuestro corazón. Sea aplicada a nuestro corazón, mi hermano, sea aplicada a nuestro corazón. Baje a nuestro interior y se encarne en nuestra vida. Se encarne. No es cuestión de escuchar muchos sermones. Ahora usted agarra cualquier radio, estas que se llaman radio cristiana, y puede escuchar 25 sermones por día. Yo no aguanto uno. ¿Cómo voy a aguantar 25? Pero 25. ¿Usted cree que va a ser mejor la persona porque escuche 25 sermones por día? ¿Usted cree que va a ser mejor la persona porque lea 5 capítulos de la Biblia por día? Si eso no baja al corazón, si lo que yo escucho, si lo que yo leo, si lo que yo comprendo no baja al corazón y baja la vida, entonces no pasa nada en mi vida espiritual. Y muchas vidas se quedan allí paradas, hermanos, se quedan paradas. Y se quedan paradas a pesar de que conocen la Biblia, de que leen la Biblia. Son como los fariseos del tiempo de Jesús. ¿Cuánto conocían de la Biblia? ¿Para qué les servía? Nunca había bajado al corazón, nunca había transformado la vida de ellos. Eran simplemente gente que se había llenado la cabeza de Biblia, se había llenado la cabeza de sermones, se había llenado la cabeza de explicaciones. Les servía para toda controversia, pero no les servía para vivir honesta y sabiamente delante de Dios. No les servía para tener una vida realmente fructífera. Eran estériles espirituales. Hermanos, la carta de Santiago es un golpe a la mandíbula del creyente. Así como el boxeador busca la mandíbula y golpea allí porque sabe que allí es donde necesita pegar para que el otro se sacuda, la carta de Santiago nos sacude a cada momento diciéndonos, mira que la vida espiritual no es lo que tú piensas. No es lo que tú piensas. Y nos pone en blanco y negro todo eso. Y hubo reformadores como Lutero que se enojaban al leer la carta de Santiago. Tremendo lo que dice él de la carta de Santiago. Se enojaban. No entendían que el Dios de la gracia
golpea nuestra vida para que además de creer en que somos justificados por la fe, practiquemos esa fe todos los días, la pongamos en práctica, nuestra vida refleje realmente al Señor Jesucristo. Y la carta de Santiago está escrita para eso, para cristianos que están pasando por pruebas y se encuentran con un hombre que no teoriza sobre la fe, que habla de la parte práctica y que me dice que yo tengo que aprender a vivir, que no puede ser que cualquier dificultad en la vida me conmueva, que no puede ser que pase indiferente frente a las realidades que me rodean, que eso no es de cristiano, que un cristiano tiene que ser sensible a todas las cosas, que un cristiano tiene que saber soportar las pruebas, que un cristiano debe saber afirmarse en el Señor, que no puede ser llevado por cualquier viento que lo lleve por cualquier lugar, que tiene que tener una vida profunda, firme en el Señor, y que tiene que aprender a afrontar con sabiduría los momentos difíciles de la vida. A lo mejor usted está pasando por pruebas, por dificultades en este momento. Mire lo que dice Santiago: tenga gozo, está siendo probado. Dios está queriendo sacar algo de usted, está queriendo mostrarle cuál es verdaderamente la dimensión de su fe y su confianza en Él. Está evaluando todo eso y está pensando que si la evaluación sale buena, usted puede ir más adelante. Por eso la prueba, dice Santiago, hay que mirarla con sabiduría. No es de ninguna manera algo que sea estéril. La prueba tiene un sentido, la prueba tiene un objetivo, y ese objetivo es siempre positivo para nosotros. Por eso, entramos en la prueba, gocémonos en el Señor que nos prueba y afirmémonos en Él para que podamos salir victoriosos de la prueba y aprobados por el Señor. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.